Ya, continuamos con Marcos 1, versículo 8. Yo los he sumergido en agua, dice Johanán, el que sumerge. Pero él, o sea, Yahshua, él los sumergirá en el Ruaj HaKodesh. Y créanme que eso es lo más bello y lo más hermoso del mundo. Cuando el Señor nos visitó a mi esposo y a mí en la casa, no nos podíamos parar, porque la unción era tan fuerte que no podíamos pararnos. Para ir nomás al baño de nuestro dormitorio, teníamos que agarrarnos de las paredes. Y no parábamos de llorar. Eran ríos de lágrimas que nos empapaba el pecho. Mi esposo tenía empapada la camiseta. Nos llevó en el espíritu. A mí me llevó en el espíritu conocer al rey Saúl y al profeta Samuel. Y me mostró cuando Samuel, ¡zas!, de un solo, le quita la espada a Saúl y ¡zas!, le vuela la cabeza al rey Agag. Y yo ahí mismo me desmayé. Mi marido no sé cómo había cruzado del dormitorio al comedor, porque yo estaba sentada en el comedor leyendo, para llevarme con mis hijos, porque yo estaba desmayada. Yo no aguanté, porque vi cómo le cortó el profeta Samuel la cabeza y se quedó parado y la sangre le chisgueteaba y yo me desmayé, yo no aguanté. Bueno, el 8. Yo los he sumergido en agua, pero él, o sea, Yahshua, los sumergirá en el Ruaj HaKodesh. Ahora viene como título el bautismo de Yahshua. Al poco tiempo después, Yahshua vino de Nazaret en Galilea y fue sumergido en el Jordán, en el Jardén, por Johanán, en el río Jordán. Inmediatamente al salir del agua vio el cielo abierto y al Ruaj descendiendo sobre él, al Espíritu Santo, descendiendo sobre él en forma de paloma. Mire, en forma de paloma, era una nube en forma de paloma. Ah, no, pero los católicos ya le ponen una paloma. No sé cómo así no le ponen un cuervo, pero ellos le ponen una paloma. Entonces vino una voz del cielo. Tú eres mi hijo, a quien amo. Estoy muy complacido contigo. Maravilloso que su padre le diga, tú eres mi hijo a quien amo y estoy muy complacido contigo. Tremendo hijo que no iba a estar complacido. Si hizo el sol, la luna, la tierra, los mares, las estrellas, hizo todo lo que el padre le ordenó. Y encima se bautizó porque el padre sabía que él iba a morir. Tentación de Yahshua. Inmediatamente el Ruaj, el Espíritu Santo, le llevó al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Hasatán. Para que vean lo que es de atrevido Satanás. Por eso es que se va a podrir en el infierno. Él estaba con los animales salvajes y los malajim se ocupaban de él. O sea, Yahshua estaba con los animales salvajes y los ángeles se ocupaban de él. Yahshua principia su ministerio a los 30 años, porque a los 33 lo asesinaron. El versículo 14. Después que Johanán fue arrestado, Yahshua vino a Galilea, proclamando las buenas noticias de Yahweh. Después que Johanán fue arrestado por Herodes, porque le gritó, devuélvele a esa mujer, que es la mujer de tu hermano y está dando mal ejemplo al pueblo. Así somos los profetas. Mi marido a veces padecía y me decía, pero mija nada, esta gente tiene que saber esto y el otro. Y yo le decía a veces a los pastores falsos que eran lobos, yo le decía, ¿sabe qué? Usted puede engañar a toda la gente de esta iglesia, pero Dios me ha mandado como profeta y yo sí le puedo arrancar la máscara de lobo que usted tiene. Y mi marido ya se desmayaba, pero yo le iba diciendo al pastor lo que le esperaba.
Y si no se la arranco yo, el Señor se la va a arrancar. Usted va a ver. Dice, Yeshua principia su ministerio, el 14. Después que Johanán fue arrestado, Yeshua vino a Galilea proclamando las buenas noticias de Yahweh. El tiempo ha llegado. El reino de Yahweh está cerca. Vuélvanse a Yahweh de sus pecados y crean en las buenas noticias, les dijo Yeshua. Yeshua llama a 4 pescadores. Empezó ya a coger a sus discípulos para el ministerio. Mientras caminaba, pero eso no fue así porque sí. Acuérdese que en los 40 días y 40 noches que estuvo en el desierto sin comer, el Abba Yahweh le mostró clarito la figura de Pedro, de Juan, le presentó la figura de Natanael y le dijo, este es tu discípulo, este de aquí va a ser tu discípulo, este de acá va a ser tu discípulo. Ya el Abba Yahweh le había dicho a Yeshua quiénes iban a ser. Mientras caminaba junto al lago Kineret, vio a Simeón y a Simeón, o sea, a Pedro, y a Andrés, el hermano de Simeón, el hermano de Pedro, echando la red en el lago, porque eran pescadores. Él no se fue a buscar teólogos, no se fue a ver a los curas de la catedral, no se fue a los seminarios. No, ¿por qué no se fue allá? Porque esos seminarios son más diabólicos que el propio Satanás. Se lo digo yo que estuve 6 años, 3 en uno y 3 en el otro. Por eso el Señor me dijo que Él me había hecho diabética. Me dijo, tú entraste ahí y por eso te hago diabética. Y ¿sabe qué? Cuando yo empecé a ver los símbolos, todos eran símbolos de masones. Todos esos pastores de los seminarios, más masones imposibles, y ahí se cumplía la palabra que dice Yeshua. Y cuando tienen a sus discípulos, los hacen más malos que el infierno. Y ni entran ustedes ni entran ellos. Y de verdad que mis compañeros eran perversos, eran malvados. Lo que es la palabra malo, malo. Y esa gente iba a salir como pastor titulado. Imagínense. Fueron los 6 años más votados de mi vida. Los eché a la basura porque en esos seminarios le enseñan a odiar a Dios. Así que no sueñe con entrar a un seminario, por favor. Porque además las iglesias del último tiempo, dice Yeshua, que no serán en templos ni nada, serán como eran al principio, como la iglesia primitiva, en las casas. Por eso mi iglesia es en mi casa. Ya, el 17. Yeshua les dijo, vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Le dijo a Pedro y Andrés. En el momento dejaron sus redes, dejaron todo botado. Eso sí que es amor a primera vista, ¿no? En el momento dejaron sus redes y le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, Ben Zabdai, y a Johanán, a Juan, su hermano, en el bote, remendando las redes. Inmediatamente los llamó. Dejaron a su padre Zabdai con los obreros y fueron tras Yeshua. O sea, mi maestro adorado me llama. Este es el hombre divino del cielo que me llama. Yo voy ahí. Qué envidia, ¿no? Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Entraron en Cafarnaúm y en Shabbat. Yeshua entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Se asombraron de la manera que enseñaba, porque él no los instruía como los maestros de la Torá, que eran tarados, pues. La Torá la sabían de memoria nada más, pero no tenían la sabiduría espiritual, la de Dios, sino como uno que tiene autoridad en sí mismo.
era el mismo Dios que les estaba enseñando. Había en la sinagoga un hombre con un ruaj inmundo, con un espíritu inmundo en él, quien gritó: ¿qué es lo que quieres con nosotros, Yeshua de Nazaret? Gritó el endiablado. ¿Has venido a destruirnos? Ellos más bien lo reconocieron, imagínense. Los que se daban de santos, los escribas, los fariseos. ¿Has venido a destruirnos? ¿Es vergonzoso o no? Que los demonios lo reconocieron a Yeshua y los fariseos no. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Hakadosh de Yahweh, el santo, el santísimo de Yahweh. Pero Yeshua respondió al ruaj inmundo diciendo: cállate y sal de él. Sacudiéndole con violencia, el ruaj inmundo llevó al hombre a convulsiones y dando un fuerte alarido salió de él. Todos estaban atónitos y comenzaron a preguntarse el uno al otro: ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? ¿Una con su propia autoridad? Él da órdenes y aún los ruajim inmundos le obedecen. Ni con nada de eso se convirtieron, ¿no? Eran unas bestias. El 28. Y las noticias acerca de él se difundían por toda la región de Galilea. No. Aquí tengo que aclarar algo. No es que eran solamente bestias. El problema es que Dios había decidido que viniera Yeshua, pero él decidió derramar sobre todo Israel un espíritu de estupor. El espíritu de estupor es el espíritu de un hombre ciego, mudo, sordo y bruto, que no le entra ni por aquí ni por acá, que ni le entra ni le sale, es como una piedra cerrada, sellada. Ese es el espíritu de estupor. ¿Por qué les puso ese espíritu de estupor? Porque había llegado el momento. Acuérdese que Yeshua en un momento en la Biblia dice: porque yo tengo otros rebaños fuera de estos rebaños. ¿Quiénes eran esos otros rebaños? Nosotros. Por eso el que diga que no es de Israel, que no es israelita, es un ignorante, porque somos israelitas, porque Yeshua lo decidió así. Él sabía que nosotros estábamos acá vestidos de indios, con taparrabo, pero que nosotros lo íbamos a adorar, que Él iba a ser nuestro Dios, que éramos los otros potreros que tenía el Señor de ovejas. El 28, y las noticias acerca de Él se difundían por toda la región de Galilea. Yeshua sana a la suegra de Pedro. Dejaron la sinagoga y fueron con Jacob y Johanán, con Jacob y Juan, a la casa de Simeón, de Pedro y Andrés. La suegra de Simeón estaba enferma de fiebre y le informaron a Yeshua sobre esto. Esto ya hemos hablado, ¿no? Que el diablo la atacó con fiebre porque la suegra de Pedro le ayudaba y les atendía a todas las personas que habían ido a la casa de Pedro para escuchar a Yeshua. Entonces, que le servía el cafecito, que las galletitas, que la empanadita, que la vaina por aquí y por allá. Y el diablo le puso fiebre, pero el Señor lo sanó, la sanó. Ya. El vino la tomó de la mano y la levantó a sus pies. La fiebre le dejó y ella empezó a ayudarles. Se acabó la fiebre de la mamá de Pedro, de la suegra de Pedro. Por eso que yo tenía amigos que me decían que Pedro lo había traicionado a Yeshua porque Yeshua le había sanado a la suegra. Que los muchachos cuando son pelados sacan cosas de todo. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Nos toca Marcos 1:32.